Bienvenidos a TranscoCast. Hola, hola, yo soy Ariel Flores de Transcointer SAS. Nos puedes encontrar en nuestra página web como transcointer.com, donde encontrarás nuestras soluciones logísticas en materia de transporte nacional e internacional, agenciamiento aduanero, asesoría integral en comercio exterior, además de investigación de mercados y courier internacional. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarán en materia educativa todo lo relacionado con comercio exterior. El día de hoy me complace mencionarles a nuestro invitado, el señor Pedro Parra, que nos va a estar acompañando y hablando de un tema importante respecto a hidrocarburos y la transformación que hoy día vamos a enfrentar a nivel mundial. Señor Pedro, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Ariel. Bueno, para empezar a conocer a nuestro invitado, a nuestro empresario que ya bastante tiempo y bastante experiencia tiene en el mercado, nos gustaría, señor Pedro, que nos cuentes quién eres, en qué consiste tu empresa, qué servicios profesionales podemos encontrar contigo. Bueno, soy Pedro Parra Mantilla, soy geólogo de profesión, egresado de la Universidad Industrial de Santander desde hace 23 años. Soy cofundador de la empresa GEMS S.A., empresa que actualmente gerencio, soy su representante legal, y es una empresa de base tecnológica que busca prestar servicios especializados para especialmente las áreas de exploración y de producción de la industria de oil and gas en Colombia y en países andinos. Entonces, pues digamos que para empezar a hacer una introducción, tengamos en cuenta que por décadas el petróleo se ha mantenido como el recurso no renovable más preciado de todo el mundo, también debido a los diversos productos que se extraen de él para satisfacer distintas necesidades. Múltiples gobiernos actualmente, empresas, sociedades, están cambiando su forma de consumir energía. Poco a poco optan por alternativas como el biodiesel, el etanol, biogás, hidrógeno, además de energías como la solar, eólica e hidráulica. La era de la globalización, impulsada por el desarrollo tecnológico y las comunicaciones, han generado un impulso más acelerado por cambiar hidrocarburos a energías renovables. Esto se debe a la fuerza, digamos que de los estudios arrojados donde se muestran los residuos de hidrocarburos como contaminantes del planeta. Es ahí donde surge de pronto una pregunta principalmente para esta generación y para, pues digamos que todos los que se han venido adaptando a cambios, y es a nivel personal y organizacional, ¿consideras que es importante empezar esa adaptación al cambio progresivo de hidrocarburos a energías renovables? Por supuesto que sí, Ariel. Creo que usted ha dado dentro de esta introducción varias conceptos o palabras claves, y una de ellas es una transición progresiva. Y esto porque de alguna manera en la preocupación, en el afán de atender aspectos ambientales, se ha satanizado de un momento a otro el uso de los combustibles fósiles no renovables, en este caso principalmente el petróleo, pero no solo el petróleo, sino también el carbón y también muchos de estos recursos que requieren de extracción del subsuelo para poderse luego posteriormente procesar y obtener los subproductos. Lo que es importante es que no caigamos en la trampa de las ideologías en las que muchas veces se pretende abanderar un sentimiento común para poder obtener beneficio a partir de este compartir, ese sentimiento compartido. El caso del petróleo, como usted mencionaba inicialmente, pues es un recurso energético que es todavía el más importante que tenemos, que nos lo provee nuestro planeta y que por supuesto ha permitido un desarrollo de unas dimensiones pues, que nosotros de alguna manera hoy podemos, si no medir, observar porque es muy tangible. Entonces, podemos encontrar que no solamente los combustibles se usan para el transporte,
Y del transporte ya podemos decir que dimos un salto cuántico de pasar de las carretas y de los botes impulsados por tracción animal o por tracción o por fuerza humana a mecanismos que inicialmente se operaban por vapor, que fue en la época del carbón, y posteriormente ya motores de combustión que permitieron ya movernos a través de las fronteras. Entonces ya no abarcábamos pequeñas distancias, sino que podíamos movernos de un país a otro, no solamente por tierra, sino también por agua y, por supuesto, la forma más rápida que ahora tenemos y eficiente, que es por vía aérea. Esto solamente para hablar del transporte, pero también una industria que cada vez requiere volúmenes más grandes de consumibles para toda la sociedad y que en sus procesos precisamente se requiere de materia prima que pueda ser procesada por energéticos que sean baratos y que nos permitan no incrementar los costos, pues precisamente por estar usando de pronto otras alternativas más costosas. Entonces me refiero a todo lo que es la industria que también consume parte de estos combustibles. Y adicionalmente viene todo lo que es la industria de los derivados del petróleo, la petroquímica, que tal vez es el área donde la gente menos conoce y de la que es tal vez en este momento el aspecto más crítico, si no el más crítico, pues muy importante a tener en cuenta, porque vamos a encontrar derivados del petróleo, ¿sí? Unos más evidentes que otros y otros, digamos, como parte de productos mucho más elaborados, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica, donde hay muchos componentes que se obtienen precisamente del procesamiento, los solventes químicos y algunos compuestos que son de bastante uso para otro tipo de industria más especializada e incluso de tecnología. Solamente para seguir comentando sobre el tema, hoy se proponen los carros eléctricos como un mecanismo de transición para el cambio del uso del combustible no renovable, el petróleo, hacia una energía más limpia, que contamine menos. Lo que sí es que debemos tener en cuenta que no existe una energía o un mecanismo de generar energía que no contamine, ¿sí? Porque hasta un carro eléctrico requiere entre todos sus componentes, pues lo más común para que la gente maneje este concepto es el tema de las baterías. Son baterías que requieren componentes que se sacan del subsuelo a través de la minería y no funcionaría, no habría mecanismo de acumular esta energía si no es gracias a estas baterías. Pero por supuesto, adicionalmente, estos carros siguen funcionando con o se desplazan gracias a las llantas, y estas llantas son hechas con componentes del petróleo y se desplazan sobre superficies muy cómodas, lisas, que son las vías asfaltadas, pavimentadas, que también provienen de derivados del petróleo. Y la gran mayoría de componentes que tiene por dentro un carro, se podría decir que no hay casi que ninguno que no tenga la participación de algún componente del petróleo. Esto para decir que, a pesar de que nos preocupe enormemente el tema del ambiente, debemos ser cuidadosos y conscientes de que debemos un agradecimiento muy grande a este combustible. Tenemos que seguirlo respetando y tenemos que concentrarnos más bien en algo que sí es una variable que a veces la gente no tiene en cuenta, que es el consumismo, que es diferente al consumo. El consumo, que es algo que es necesario para que la sociedad funcione, y el consumismo, que es un exceso del consumo, donde ya empiezo a usar lo que me ofrece la industria en volúmenes, en cantidades por encima de las que son necesarias, al punto que estoy generando desechos permanentemente y contaminación mucho más alta. Entonces, yo podría moverme hacia cualquier tipo de energía eléctrica, eólica, solar, nuclear. Siempre voy a necesitar dispositivos que provienen de otros recursos que nos provee el subsuelo,
Y el problema incluso está en que hoy, por ejemplo, una plancha eléctrica se me daña, yo ya no la mando a reparar, sino que simplemente voy, busco y compro otra porque me sale más barato incluso que arreglarla. Entonces, parece que el concepto es que yo solucioné el problema por usar una plancha eléctrica y no una de carbón, pero no estoy pensando en que el consumismo me está llevando a que yo deseche, no recicle, no reutilice, no repare, y simplemente estoy satanizando un componente que me ha servido y ha ayudado a desarrollar la sociedad, y que probablemente, a pesar de toda la propaganda que se está haciendo, lo vamos a tener por unos años por muchos años más, debido a que no existe en este momento ningún otro recurso energético que reemplace en la cantidad de energía que se requiere para seguir moviendo a la sociedad al ritmo que la estamos moviendo. Entonces, puedo plantar paneles solares por grandes superficies, pero en la ecuación, en el balance de energía, no voy a obtener la energía necesaria todavía mediante este mecanismo. Lo mismo sucede con los molinos de viento para generar energía eléctrica, lo mismo surge con cualquier otro tipo de cosa. Y lo más curioso o irónico que podemos estar viendo en este momento es que frente a este tema que se vuelve a veces ideológico, aparece que ya empiezan a vender los carros eléctricos, pero como no hay una infraestructura que permita en este momento poder usar electricidad a partir de medios limpios, estamos usando plantas generadoras de energía a partir de combustibles fósiles, con diésel. Entonces es toda una incoherencia en torno a este tema que hace que el problema sea un poco más complejo que simplemente decir no más petróleo. Ustedes vieron lo que acaba de pasar con Europa, que viene hablando hace rato de la transición, que van mucho más avanzados que nosotros, que ya han implementado varios mecanismos de transición energética para disminuir el uso de combustibles, pero apenas se genera un conflicto en donde ellos dependen, por ejemplo, para el tema energético asociado a calefacción o para enfriamiento del gas que viene de Rusia, se les colapsa toda la economía a raíz de que precisamente ninguno de los mecanismos que ellos han vendido a todo el mundo como las grandes alternativas de reemplazo de combustibles les pudo reemplazar el consumo energético que ellos generan en cantidades muy altas. Entonces, este es un ejemplo muy grande para alertarnos de que si está muy bien pensar en la transición y caminar hacia ella, no podemos lanzarnos al vacío, porque muy probablemente le tendríamos que decir a las personas si están dispuestas por esa conciencia de ambientalismo a no volver a usar ropa, sino usar guayucos, a desplazarnos otra vez en caballos, porque pues todavía no hay forma de reemplazar todos los vehículos con mecanismo netamente eléctrico sin pasar por combustibles. Entonces, aunque la respuesta es un poco larga, es un poco para decirle que no es blanco y negro, no es simplemente ponerme una camiseta verde y decir que soy ecológico, sino un problema de concientización y de no dejar caernos en la trampa de la satanización de un combustible que ha sido muy bondadoso con la sociedad y que le ha permitido mucho progreso. Bueno, no, realmente la respuesta yo creo que respondió incluso hasta otra pregunta que yo tenía aparte, pero realmente me interesa porque lo que dices es de mirarlo bien porque, como bien estamos hablando, es algo progresivo. Países como China, países de la Unión Europea, han hecho ya digamos, su notificación de que van a empezar a dejar por lo menos de producir o de aceptar carros nuevos impulsados por este tipo de combustible ya para empezar a utilizar vehículos eléctricos. Sin embargo, todo viene paulatinamente. Además, que no solo, como bien lo dices, satanizar de pronto un elemento que nos ha venido representando un avance en la sociedad tan rápido realmente, sino que aparte de ello también es verificar y revisar muy bien nuestra cultura de consumo, tener como esa conciencia realmente de reciclar, de reutilizar y no solo satanizar porque el problema no es ajeno, sino siempre normalmente es de nosotros, ¿sí? No es satanizar un elemento, no es satanizar o culpar a
a algo que realmente nos representa progreso, sino también nuestra misma cultura. Y de ahí entonces, ya que mencionas muchos usos que, por ejemplo, derivados del petróleo nos pueden representar, que están en los plásticos, que están en cables, en fertilizantes, en tejidos, en zapatos, etcétera, que incluso hablando históricamente, el tema de hidrocarburos se ha utilizado y se ha registrado desde el siglo IV antes de Cristo en China y que como tal se industrializó y se puso más fuerte desde el siglo XIX. Ya hablando un poco de esta transición, ¿qué tipos de energías renovables, aunque ya nos comentaste algunas, podemos encontrar actualmente? Y mi pregunta es, al día de hoy, ¿reemplazarán totalmente a los hidrocarburos como fuente de energía o vendrán décadas y décadas hasta que realmente lo reemplacen como esta fuente de energía? También una pregunta que tiene mucho sentido, pero la respuesta no es muy fácil, es un poco compleja, porque a pesar de que existan tecnologías para esta transición y buscando una mayor eficiencia, por ejemplo, como la energía nuclear, ¿sí? Es una tecnología que no está disponible en todos los países. Solamente las grandes potencias disponen de esta tecnología por varias razones, conocimiento y costos. Es una energía que para poderla empezar a producir en las cantidades necesarias para atender grandes complejos poblacionales, se requieren de unas infraestructuras bastante grandes que la mayoría de países del planeta no tenemos. Entonces, países como Colombia, donde estudios de aporte de componentes a la atmósfera asociado a el uso de combustibles fósiles no renovables como el petróleo, en este caso sería el CO2 del que tanto se habla hoy y se menciona en todos los frentes para de pronto satanizar más el hidrocarburo. En el caso de Colombia, nosotros aportamos a nivel planetario tal vez alrededor del 0,3%, y eso sería tal vez una cantidad muy alta si se consideran algunos aspectos que se usan para el cálculo de este dato. ¿Esto qué quiere decir? Que los países más industrializados y que aportan mayor cantidad de estos residuos que afectan al medio ambiente, no están asumiendo ni siquiera ese rol de transición, sino son los países que no tienen tanta disposición de hidrocarburos. Los mismos europeos no tienen muchas reservas comparados con países como Rusia, países del Medio Oriente, como Estados Unidos, y son países que entonces, precisamente buscándole salida a sus necesidades energéticas, son los que han promovido más el uso de estas técnicas, pero se cometen unos absurdos que solamente se mencionan para decir que es importante el cuidado sobre cómo se debe tratar este tema adecuadamente. Hay plataformas marinas en Noruega que con el mismo gas que producen se pueden generar ellos la energía de la plataforma, pero resulta que vienen ambientalistas y firman decretos donde hay que llevar energía eléctrica por cable hasta la plataforma en unos ambientes muy hostiles, de unos mares profundos, y donde los costos finalmente, que esto se traduce en números, de llevar esa energía desde el continente hasta una plataforma marina, pues son absurdamente altos. Entonces, el tema de la economía pesa mucho a la hora de tomar decisiones. En el caso de Colombia, los ingresos por exportación de petróleo corresponden más o menos a casi el 50%, poco menos del 50% de total de ingresos que tenemos por exportaciones. Entonces, aparece una presentación muy interesante para venderle al pueblo colombiano, en donde le vamos a aportar al mundo no contaminar el planeta, a pesar de que no contaminamos ni siquiera en valores que sean apreciables, ¿no? Y lo que sí puede pasar es que
igual vamos a tener que usar petróleo, entonces se lo tenemos que comprar a otros, porque ya no lo vamos a extraer nosotros, ya no lo vamos a explorar, no lo vamos a extraer, y sí tenemos que comprarlo a precios internacionales. Entonces es diferente que si yo preparo ensaladas con aguacates, cebolla y tomate de mi finca, y que un día ya no voy a cultivar más y voy a comprarlo, pasé de tener mi producto con costos muy bajos porque yo mismo los produzco, a tener que comprarlos a precios internacionales, y esto dispara inmediatamente toda la cadena relacionada al mundo del petróleo. Entonces arranca con el incremento del transporte, ¿sí? Fletes, todo lo que tiene que ver con el transporte de estos insumos. Luego, pues los precios de los alimentos se incrementan, los precios de los servicios y toda la cadena de servicios y de bienes del cual usa la sociedad se va a afectar por el solo incremento del petróleo. Entonces, es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, porque tratando de hacer un bien de vitrina mundial, que no es desde la balanza de afectación que estamos haciendo nosotros, no es para nada importante, ¿sí? Que sí es importante es que más bien tengamos una conciencia de cuidado del manejo de los recursos, de impactar menos, de usar menos el carro si se puede, todo ese tipo de cosas, pero entender que nosotros, cualquier cosa que hagamos mal nos puede afectar a la sociedad de una manera muy dramática y a largo plazo. Entonces, siempre pienso que sin estar en contra de la transición, y que la pregunta era cuál de todos estos elementos podría ser el que reemplace, la energía nuclear podría ser, pero los costos de esta tecnología no tenemos en este momento para implementarlos. Tenemos una materia prima que nos produce nuestro subsuelo y que nos ayuda a sostenernos, y que tenemos que tener políticas para que el impacto al ambiente sea mucho menor si lo hacemos con un uso adecuado y controlado. Y que incluso si hablamos porque la energía nuclear es la más limpia realmente que hay, sin tema de hidrocarburos es satanizado, la energía nuclear es peor. Por lo menos de la sociedad en general. De pronto los científicos, los que estudian el tema, o de pronto indagan un poquito más allá, dicen es una alternativa viable. Pero si los hidrocarburos están satanizados, la energía nuclear está peor. Hay, como estamos hablando, el cambio a energías alternativas puede poner en riesgo a países como Colombia, precisamente, que aún tiene al sector minero energético como motor de la economía y las exportaciones, como bien lo estabas comentando tú. La importancia, digamos que muchas políticas y mucho de lo que se habla normalmente es la diversificación a otros sectores. Está bien, pero la Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó que la producción de gas comercializado de Colombia fue de más de 1.000 millones de pies cúbicos por día durante mayo del 2022, lo que representó un incremento de casi el 15% en comparación del mismo mes del año pasado. Ahora, por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se reportó que la producción fiscalizada de petróleo durante mayo de este año fue de 746.185 barriles por día, 6% más que la registrada el año pasado. ¿Por qué me interesa mencionar estos datos? Y es para mencionar un poquito de cómo está la balanza comercial de Colombia actualmente y el sector de hidrocarburos en Colombia. En junio de 2022, Colombia aún registra un déficit de balanza comercial de alrededor de 332 millones de dólares, pues digamos que bajó un poquito respecto a lo que veníamos presentando en junio de 2021, que fue más de 1.200 millones de dólares de déficit de balanza comercial. Déficit que venimos presentando aproximadamente desde el 2012 a 2013, cuando se venía poniendo un poquito positiva. El sector que permitió un 43% de incremento de exportaciones, el sector que representó un aumento de 97% en ventas externas, fue petróleo crudo. Un sector cuyo petróleo y derivados representan alrededor del 40% de las exportaciones del país. No más él. Entonces, de ahí la importancia realmente que sí, vamos a de pronto trascender o listo, diversificar en otro tipo de sector, y además de eso hacer un cambio de distintas energías, pero tampoco es un poquito complicado, es como decir,
Desde ahora en adelante Colombia ya no va a exportar café. ¿Cómo vamos a empezar a quitar de golpe de pronto un bien que representa lo que es Colombia y que aparte de eso aporta bastante al tema de exportaciones y comercio exterior del país? Entonces, sí está bien interesante las políticas, las ideas ecológicas que se vienen presentando para un cambio a distintas energías, pero para que haya una transición debe ser, así como lo hemos venido hablando, progresiva, para que ni la economía del país, ni muchos sectores, porque como bien lo estabas diciendo desde el principio, por ejemplo, siempre se refiere al tema combustible para transporte, pero es que transporte no es el único que se vería afectado. Muchos sectores se vendrían afectados por el tema de derivados y por todos los usos que se necesitan y que se aplican en distintos sectores. Entonces, no solo hablar del tema transporte, de se verá afectado, sino de distintos sectores que afectan directamente a la economía del país y a nivel mundial también. Ahora, para ir cerrando un poquito, ¿Colombia está preparada para el cambio a energías renovables? Si la pregunta está direccionada a si hoy decidiéramos suprimir el uso de los hidrocarburos para empezar a depender solamente de las otras alternativas energéticas, no, no estamos preparados. No están preparados los europeos, que llevan mucho más tiempo que nosotros en este tema, ya han implementado proyectos muy grandes de avanzada en estos temas y nos acaban de demostrar que frente a una crisis que no les afecta directamente, pues ellos no están participando directamente de esta guerra entre Rusia y Ucrania, sino que pues, son sponsors de alguno de los dos afectados. Solamente por el tema de tener relaciones económicas y tener dependencia energética, nos han demostrado que les afectó de una manera que probablemente para recuperarse de la afectación económica que han sufrido van a tardar varios años, y nos han mostrado una prueba piloto de que se corren muchos riesgos si damos ese salto, sobre todo en países en donde todavía el tema de disponibilidad tecnológica y de suficientes recursos económicos para empezar a hacer esta transición no está disponible. Entonces, definitivamente no. Según el Ministerio de Minas y Energía, en el 2021 a Colombia llegaron inversiones por más de 800 millones de dólares para el desarrollo de proyectos de energía eólica y solar. El país aportó en la segunda inversión más alta de este tipo en la historia con respecto a los países de la región. Además, según el ministro Diego Mesa, Colombia ocupa el quinto lugar en la región como nación con mayor inversión de proyectos relacionados a energías limpias, superado en orden por Perú, México, Chile y Brasil. Al indagar con empresas extranjeras interesadas en desarrollar complejos de generación de energías limpias, lo que señalaron principalmente del por qué estaban realizando este tipo de inversiones, se mencionan las condiciones geográficas, las reglas de juego, por decirlo así, en materia de seguridad jurídica, hacen que el país sea un lugar atractivo para invertir en el desarrollo de complejos para energías renovables. Ahora, está bien que, digamos que estadísticamente en tema de inversión y en datos, se demuestre, vale, Colombia como país de interés extranjero para generar energías renovables. Pero de ahí a que realmente se lleve a cabo son dos cosas diferentes. Es un país de interés para el desarrollo, pero de ahí a que se desarrolle completamente las energías limpias o que completamente vayan a suplir o a reemplazar todo por lo que en tema de hidrocarburos ha desempeñado por tantas décadas, ya es una cosa completamente distinta. Sí, de acuerdo. Entonces, yo creo que sin más preámbulo, señor Pedro, ha sido muy grata la charla contigo. Realmente de lo que pude documentarme, me nutrí más en esta conversación contigo. Realmente me da una perspectiva un poco más centrada de llevarnos más allá de ideologías y que aparte de hacer cambios a sectores y satanizar distintos elementos, también es hacer un estudio personal de nuestra misma cultura, que muchas veces es
más impulsada por el tema del consumismo. Entonces, debemos hacer este análisis y hacer unas transiciones en pro de la humanidad, al fin y al cabo, que es lo que siempre ha procurado el ser humano y es su preservación. Pero entonces, hagámoslo con cabeza. No sé si de pronto, ya para cerrar, tengas algo más que decir para todos nuestros oyentes, entre empresarios, emprendedores y estudiantes, algo de recomendaciones, vida profesional o algo más que quieras añadir. El público es tuyo. Sí, Ariel, de acuerdo. Debemos tener un equilibrio entre lo que es la búsqueda de la riqueza para un país, pero también la conservación del planeta también para las futuras generaciones. No que nos gastemos todo nosotros y no le dejemos nada para los que vienen. Pero sí es importante siempre que debemos también conservar, además del planeta, nuestra economía. Si nosotros destruimos nuestra economía, pues no vamos a poder ni siquiera estar pensando en transición energética, sino en sobrevivencia alimentaria. ¿Dónde vamos a sacar para comer? Y hay algo que tener en cuenta en estos números que usted nos compartió. Colombia en este momento recibe cerca del 50% de sus divisas de estos recursos de combustibles fósiles. Y si traemos y hacemos la transición al 100% y suspendemos la exportación de crudo, lo único que podemos decir es que esa energía no la vamos a tener que vender entre nosotros mismos, no le vamos a vender energía a nadie afuera, ¿sí? Y todavía no hay usted mencionaba que tenemos una balanza negativa desde ya hace varios años, o sea, estamos gastando más de lo que producimos, ¿sí? Entonces, si entendemos que es importante tener un equilibrio también con la economía, hay que pensar que esa transición le va a aportar un bienestar al planeta, pero nos problema gravísimo en la economía si nosotros no buscamos alternativas que se tienen que dar durante esa transición progresiva. O sea, debemos pensar que si vamos a dejar de vender petróleo, que no puede ser inmediatamente porque colapsaríamos y que va a ser en no sé, 10, 20, 30 años, tenemos que ver rápidamente cómo empezamos a buscar que esa balanza comercial se vuelva positiva y que traigamos otra vez divisas para que el pueblo pueda seguir, sobre todo el Estado colombiano tenga cómo seguir pagando sus proyectos de salud, de educación, de vías para que el desarrollo del país continúe en avanzada y no echemos reversa. Muchas gracias. Señor Pedro, un gusto contar contigo en este nuevo episodio y para todos nuestros oyentes y nuestra audiencia, no olviden sintonizarnos en el próximo capítulo donde sabremos más de actualidad y distintos sectores. Que tengan un excelente resto de día.